Bloque de Ciudad Viva, como decíamos hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a recibir, ya lo habíamos anunciado, a Andrés Delgado, yaguareté, ya vamos a contar el porqué, del colectivo Charrúa Yaguar Verá, y Mónica Michelena, que es integrante también del CONACHA, ¿no? El Consejo Nacional del Consejo de la Nación Charrúa, y representante de Bascuadé Inchalá. Creo que dije casi todo bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por el motivo que nos trae hoy acá. Bueno, para nosotros es un placer que nos visiten acá. Recién estábamos hablando en la previa y cuando estábamos preparando la nota, los nombres bastante particulares, por lo menos para nosotros que no los utilizamos habitualmente. Yaguareté es el tuyo. Y el tuyo, Mónica. El mío, que bueno, que siempre me había mantenido bastante en la intimidad, pero yo creo que es el momento de visibilizar también que nosotros tenemos esa costumbre de nombrarnos con nuestras propias lenguas indígenas. Entonces a mí en el año 2007, mi propia comunidad, ellos me eligieron el nombre, fuimos al Cerro Montevideo, sí, que era justamente el día del Año Nuevo Indígena, el 21 de junio, que hacemos un fuego, llevamos comidas todas de acá, y bueno, y me pusieron Iti Hou. Iti Hou. Que lo uso con el correo, pero ahora voy a empezar a usarlo porque me parece que es el momento ya. Ahí está. Iti Hou, que It significa fuego en lengua charrúa. Y también Ihou significa ojo, ojos, ojos de fuego. Es un nombre muy particular, sí, ¿no? ¿Y por qué o sea, era una cuestión íntima? ¿Se hablaba en la colectividad, digamos? Lo que pasa es que nosotros pasamos todo un proceso. Todo el movimiento charrúa surge en la década de los 80. Yo me enteré recién que mi bisabuelo era charrúa en el 81 y ahí empecé a investigar, a rascar toda la historia familiar. ¿Qué edad tenías allí? Y yo tenía 18 años. 18. Entonces, todo un proceso. Entonces, al principio nosotros como que yo veía que impactaba mucho en la sociedad. Si uno decía Iti Hou, bueno, no es lo mismo que la generación de él, pero nosotros como que se nos reían en la cara. Ponerte una vincha, una pluma, que es para nosotros simbólico, no es que vayamos a trabajar así, ni andemos en la calle, sino que es como algo para nosotros sagrado, no es nada folclórico, sino que tiene un simbolismo muy especial, la vincha y la pluma en la mujer así, de ñandú, de verá. Entonces, tanto el ponernos elementos y nombrarnos con nuestro nombre era demasiado. Entonces, fuimos de a poquito, para que también uno también a veces necesita apropiarse. Empoderarse, pero también que el otro entienda, que nos importa el otro, nos importa la sociedad, que el otro nos comprenda. Entonces, a veces hay que ir como de a poquito haciendo conciencia en la propia sociedad de que existimos, que no somos una mentira. ¿Cuál es el significado de la vincha y la pluma? También, ahí por ese lado del tema de las vinchas, hay una reivindicación histórica también. Porque, por ejemplo, en cuanto a los relatos que se hacen en la dictadura de Terra, cuando da un golpe de Estado Terra, muchas veces hay como un relato de que no hubo mucha oposición o no hubo mucho levantamiento porque había una tradición de mucho respeto a las instituciones, pero eso pasaba sobre todo en Montevideo. En el interior hubo un levantamiento indígena, que fue el levantamiento de Paso Morlán, estamos hablando de 1930 y pico, y realmente fueron masacrados, porque en aquel entonces eran lanza y boleadoras contra ya un ejército institucional con ametralladora. Y cuando termina eso, Terra dice, ahora sí se acabaron las vinchas, yo terminé lo que Rivera empezó. Y entonces, también para nosotros es una reivindicación. De acá las vinchas no se terminaron. Claro. Y una cosa a agregar del tema de los nombres también es que una cosa que nos pasa a todos los charrúas y que también pasa, digamos, también a las personas, también a colectivos afrodescendientes, es que también nos pasa el conflicto con los nombres, porque nuestros apellidos son los de los patrones de estancia, digamos, es decir, a nosotros, digamos, no perduraron los apellidos, o sea, apellidos de origen charrúa o lo que sea, por un tema de que se ponían los nombres del patrón para el cual habían trabajado nuestros antepasados, o de repente si nacías en una zona te ponían el de la estancia más cercana. Entonces, básicamente es también una reivindicación de la identidad, porque acá en Uruguay, digamos, la mayoría de los apellidos no se puede rastrear un origen detrás. Claro. Vos estás hablando de acciones de visibilización, ¿no? Los nombres, las vinchas, y lo cierto es que la pregunta obvia que sería de inicio de la charla,
qué cantidad de personas. Resulta hasta difícil de hacer, por esto que vos me decías, de reconocerse cuando uno ya es grande y porque toda nuestra historia nos ha hablado de reverenciar a esos antepasados que se extinguieron luchando, ¿no? Eso de la garra charrúa, de hasta el último momento, y hemos crecido pensando, creyendo, recibiendo esa enseñanza de que no hay charrúas en Uruguay. Ustedes afirman lo contrario. Claro, porque nosotros, bueno, yo por lo menos vengo de la época de la dictadura, pero de siempre, ¿no? Después de Sal si puedes, que fue el genocidio, pero genocidio no implica exterminio, y siempre nos hicieron esa trampa en la educación. Si uno habla de genocidio armenio o genocidio judío, ¿verdad? El holocausto, nunca se les ocurre pensar que no hay más judíos en el mundo o que no hay más armenios. Pero sí en Uruguay es muy particular que uno dice genocidio y ya es exterminio, ¿verdad? Automática, porque nos enseñaron desde la escuela pública y de toda la escuela de que en Uruguay es un país sin indios. Allá ahí partimos de un mito, vendría a ser. Y nosotros es muy difícil desmontar ese mito, esa representación simbólica de la extinción. ¿Por qué se generó eso? Y pues, como una política, justamente, es la continuidad del genocidio, de las matanzas, sucesivas matanzas. El genocidio charrúa, del pueblo charrúa, fueron sucesivas matanzas. O sea, si puede, fue la primera, después hubo otras, hasta 1834, de 1831, ¿verdad? Entonces, esas sucesivas matanzas, luego hubieron 300 sobrevivientes que los trajeron caminando de Sal si puedes hacia acá. Y de esos 300 sobrevivientes, en el camino, iban repartiendo, llamó el famoso reparto, de una chinita, cartas que le mandaban a Rivera ya pidiéndole, ya sabían, una chinita, un charruita. Y bueno, de esos 300 sobrevivientes nos separaron y fuimos a dar ¿a dónde? A las estancias. Claro. Llegaron a Montevideo 100, 105, alrededor de un poquito más de 100. Y ahí también, acá también nos repartieron. Entonces, de esos repartos es que venimos. Por eso lo que dijo Andrés es muy correcto. Casi todos, si rascás un poquito, venimos de las estancias. O, por ejemplo, en mi caso fue mi mamá que trabaja en las estancias. Pero si no, abuela, abuelo, todos venimos de alguna estancia. Claro. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de estos colectivos que ustedes han agrupado a partir, imagino, de un trabajo de muchos años? ¿Qué visión tienen hoy de la comunidad charrúa en Uruguay? A nivel de cantidad, de ubicación geográfica, de estilos de vida. Bueno, en sí... lo primero a destacar es que hay colectividad de charrúa en todo el Uruguay. Eso primero que nada, que hay y también en cuanto a la cantidad, también es un movimiento que siempre fue creciendo. ¿Por qué? Porque justamente es una batalla contra el olvido, porque a nosotros, así como desde ese mito del Uruguay sin indio, yo quiero reivindicar algo bastante importante. Hace poco se cumplieron los 20 años de que se repatrió los restos de Waymaca Pirú a Uruguay. Y a mí en lo personal, mi familia siempre supimos que éramos indígenas por parte de padre. De mi padre siempre, nunca no sabíamos si tenía algún pariente europeo o no, pero siempre estaba el verso de que nos habían hecho creer que, como decían siempre que era un país sin indio, entonces nosotros éramos los últimos. Y entonces, a pesar de que nosotros mismos conocíamos otras familias indígenas. Claro. Y cuando trajeron los restos de Waymaca Pirú, yo me acuerdo, yo era un gurí bastante chico, y para mí, por ejemplo, fue muy impactante ver que no éramos los últimos, sino que ver los rostros de todo alrededor y de que éramos miles, de que éramos cientos, de que estábamos, y después quedó reflejado en el censo que unos 180.000 uruguayos, según el último censo, tenemos nuestra ascendencia indígena y que nos reconocemos como tales. Y el 2,4, que tampoco son 77.000 uruguayos, expresamos en el censo que nuestra principal ascendencia era la indígena, porque en general ya todos tenemos mezcla. Entonces, una de las preguntas es ¿cuál considera usted qué ascendencia considera usted que tiene? Entonces había varias opciones: europea, afro, indígena, otros, y mucha gente, por ejemplo, que respondimos, por ejemplo, yo respondí europeo por parte de mi papá y indígena por parte de mi mamá. Claro. Entonces, a los que les respondían más de una opción, le hacían la segunda pregunta: ¿cuál considera usted su principal? Y un 2,4%. Pero los estudios de ADN
de Mónica Sanz, de la doctora antropóloga biológica, dan un 34% de la población que tiene ascendencia por vía materna indígena. Claro. Un 34, o sea, del 2,4 a un 34 hay una gran distancia. Significa que hay muchos que ni saben que tienen esa ascendencia y también hay mucha gente que todavía no, sabiendo, es algo que se siente como vergüenza. Entonces nosotros estamos trabajando lentamente para revertir esa vergüenza en un orgullo. Claro. El orgullo de tener esa. Lo que decías vos, ¿no? Empoderarse y llevarlo con honor, con altura. ¿Cuántas comunidades hay en nuestro país indígenas? ¿Se hablaba de 6, se hablaba de 10? Actualmente hay 18. 18. Sí. Ah, bien. Registradas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿A partir de cuándo se empezaron a visibilizar más de alguna manera? Y yo creo que a partir de la década, a partir de 2005 que se forma el CONACHA, más o menos, el Consejo de la Nación Charrúa se formó con 6 y bueno, ya había 8 comunidades en ese momento, pero después empezaron a surgir en los fines de los 2000 y ahora en la pandemia incluso surgieron varias en épocas de pandemia, aunque les cueste creer. ¿Y el contacto fluido? ¿Hay contacto habitual, digamos? Sí, también un poco la tecnología ha favorecido eso, claro. Que haya más, digamos, el contacto fluido, porque también, digamos, todos sabemos que acá en Uruguay uno de los problemas, creo que para toda la sociedad, es las dificultades de los precios del transporte y todo lo demás. Ajá. Pero como para encontrarse personalmente, de repente con personas que, digamos, con comunidades de Salto, de Artigas, el encontrarse presencialmente es un poco más complicado, pero la tecnología ha favorecido el que nos podamos comunicar más libremente. Y eso también hay que desmitificar un poco que el ser indígena no es quedarse anclado en el pasado, sino que, porque una persona, digamos que quedarse anclado en el pasado, sos una pieza de museo, no sos una persona real. Una cultura cuando está viva realmente, digamos, crece al igual que todo lo demás. Nos quedan 2 minutos de esta preciosa charla en la que estamos aprendiendo tanto. Le dije que nos iba a quedar corta, lo dijimos antes de arrancar. Pero, una de las reivindicaciones más importantes que leí que tiene este colectivo es el ser, el que sea reconocido y que el Estado no lo tiene permitida esa vía, porque sería obligarse a un montón de cosas que vienen con esa... Es vinculante, ¿no? Que vienen con esa concesión, vamos a decirlo. ¿Es así? ¿El ser charrúa decís o el ser? Ser charrúa. El ser charrúa, sí, es justamente el derecho de ser, el derecho de la identidad. ¿Por qué no pueden ser? Reconocimiento. ¿Pero por qué no pueden ser? Porque es muy fuerte, es muy duro para Uruguay romper esa matriz cultural que nos trae como país sin indios, la tacita de plata, la Suiza de América. Nos cuesta romper eso realmente como un pensamiento colonial, a nivel de romper Estado, de Europa, como la diferencia con América. Como ¿Pero a qué nivel nos cuesta romper? ¿A nivel de Estado? A nivel de Estado. Incluso han pasado gobiernos de izquierda y es difícil a veces, porque los mismos antropólogos, historiadores les ha costado. Igual nos han ido evolucionando y hoy nos acompañan en nuestra reivindicación. Y una de las máximas reivindicaciones que hoy está en el Parlamento en discusión es el convenio 169 de la OIT. Y justamente esta noche, como quedan pocos minutos, esta noche a las 6:30 de la noche va a haber un evento, una mesa, un panel en la Institución Nacional de Derechos Humanos, justamente festejando el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, donde van a haber una serie de actores. Por ejemplo, va a estar el arqueólogo López Mas, van a estar un representante de cada partido, de los miembros parlamentarios de la Comisión de Legislación Laboral del Parlamento, va a estar el diputado Felipe Carballo, del Frente Amplio, que fue el impulsor, fue el que presentó la minuta para que se empezara a tratar este tema del convenio de ratificación del convenio justamente dentro del Parlamento por primera vez. Y bueno, y van a haber también académicos nacionales e internacionales que, bueno, juntamente con nosotros, que a mí me va a tocar esta tarde, yo voy a ser una de las representantes de la coordinación de organizaciones y comunidades y clanes indígenas del Uruguay, que es una coordinación que se armó con estas 18, bueno, ahí están el CONACHA, CONACHA reúne a 6 organizaciones, pero más está también el CONISUR, que reúne también a otras organizaciones, y más todas las otras comunidades, algunos se llaman clanes también, porque son clanes familiares, claro, que no están ni en el CONISUR ni CONACHA, pero estamos todos juntos en esta reivindicación coordinados, y Sergio Ardáiz,
que es un representante también de CONISUR, y yo que en este caso en representación también de todos, pero también ahí voy como CONACHA, como Consejo de la Nación Charrúa, es que vamos a estar como voceros hablando justamente de los avances y los desafíos de Uruguay en la ratificación, que le cuesta tanto, ¿no? Es una buena oportunidad para, bueno, dejar claro que de alguna manera el Estado está en deuda con ustedes, ¿no? Sí. También una de las cosas que, como aclarar a la pregunta que tú hacías, es que lo que cuesta por parte del Estado el reconocimiento de la Nación Charrúa es que es un genocidio cometido por el Estado. En su fundación el Estado se funda en agosto de 1830 y 6 meses después, en abril del 31, está empezando una campaña genocida. Y el genocidio implica también un culturicidio y un intento, digamos, de también de terricidio, o sea, también de destrucción de la naturaleza en base a eso. Y la figura que estaba liderando el Estado, digamos, es la figura de Fructuoso Rivera, que es muy homenajeado. No hay ninguna ciudad del interior que no tenga una calle Rivera, y acá mismo también. Y también hay ciertas violencias simbólicas que se perpetúan. Por ejemplo, uno quiere de repente de Montevideo ir al interior o del interior venir a Montevideo, y sí o sí, si no vas en un vehículo propio, tenés que pasar por Tres Cruces, y al salir tenés que pasar debajo de la estatua de Rivera, claro, y él con la fusta en la mano. ¿Qué sienten ustedes cuando eso? Más allá, bueno, de una discriminación, por decirlo de alguna manera. Es una humillación. Una humillación. Porque es como buscar todo el tiempo perpetrar, para uno que es consciente de su sangre charrúa, el pasar debajo de la estatua de Rivera constantemente cuando uno quiere ver a su familia en el interior, es como que todo el tiempo se te esté recordando que fuiste, digamos, que cometieron ese genocidio contra tus antepasados, y que la figura que cometió el genocidio es levantada como un héroe nacional. Y también como una traición, porque Rivera había luchado junto a los charrúas, junto al cacique Curso Guaymaca Perú, en la gesta artiguista, pero también más adelante, ¿verdad? También en la Guerra de las Misiones, en 1828. Por eso ellos creyeron en la palabra de Rivera cuando los convoca, cuando los hace el convite, que realmente fue una emboscada, ¿verdad? Sí. Ustedes, hoy por hoy, en esta lucha que están, ¿se asocian a otras colectividades de Latinoamérica? ¿Encuentran fortalezas en esa integración? Sí, totalmente. Nosotros pertenecemos al movimiento indígena de toda la Via Yala, que es el nombre que le damos nosotros los pueblos indígenas a América, que significa tierra fértil, tierra fecunda en lengua cuna. Nos plegamos desde el año 2004, que comenzamos a tener, ir a encuentros, cumbres indígenas organizadas por estas organizaciones de toda América, ¿verdad? Hay infinidad de organizaciones, pero nosotros, por ejemplo, como CONACHA, pertenecemos a un enlace que se llama ECMIA, que es Enlace Continental de Mujeres Indígenas de todas las Américas, que reúne a mujeres indígenas desde Alaska a Tierra del Fuego. Entonces, por ejemplo, por decir, estamos en pleno contacto. Además, ¿y han tenido con la ONU con esto? Bueno, yo estuve en las Naciones Unidas varias veces, tuve el honor de representar a mi organización, Consejo de la Nación Charrúa, y ahí hemos tenido, sí, muchos apoyos de muchos países, porque hemos estado en el EPU, que es el examen periódico universal que se le hace a Uruguay por el cumplimiento o no de los derechos humanos. Los estados se revisan entre sí, y bueno, uno de los estados que siempre nos apoyó y nos sigue apoyando hasta el día de hoy es Bolivia. Y bueno, muchos otros estados, pero ahí hemos tenido que ir a hacer campaña, ¿verdad?, a Naciones Unidas, campaña para que un poco presionen a Uruguay, y está dando resultados. Yo creo que a la larga está dando resultados. Bien. En el final y en 30 segundos, vos hablabas de humillación cada vez que se cruzan con una estatua de Rivera, hay que pasar por determinados lugares. Hoy, antes de arrancar la nota, hablábamos, ¿no? Uruguay, un país muy futbolero, siempre se habla de la garra charrúa. ¿Qué sienten ustedes cuando se menciona la garra charrúa? Bueno, en realidad es como una sensación doble. Por un lado es algo agradable que se reivindique como la garra que tenían nuestros antepasados del no rendirse. Pero ese no rendirse, por otro lado, uno dice, qué pena que se acuerden solamente cuando es el fútbol. Claro. Porque también ese no rendirse nos lleva al día de hoy, a que estamos vivos el día de hoy. Porque uno, digamos, más allá de que hayan pasado los siglos, más allá del mestizaje, más allá de haberse tenido que ocultar, más allá de un montón de cosas, seguimos resistiendo por esa garra. Y
Lo que sí a mí, por ejemplo, en lo personal, nunca me gustó es esa folclorización cuando se utiliza el charrúa como una mascota de fútbol. Por ejemplo, la mascota del futbolito del 80 o lo que sea. Porque es decir, cuando de repente presentás un charoná o algo por el estilo, que uno dice, no somos una mascota. Claro. Eso sí se es banaliza como, un poco la figura. Sí. Exactamente, somos personas, no mascotas. Nosotros... Y como son personas y vinieron a traernos un montón de información y un montón de reivindicación, queremos invitarlos a que no solamente hoy, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estén con nosotros, sino que vuelvan siempre a esta casa para seguir hablando de estos temas, que nos quedaron muchísimos. Nos quedan un montón, pero bueno, es una charla a cuenta de más, como decíamos, así que Yaguareté y Tijou, gracias por compartir además tu nombre, que lo haces público ahora. Ahora, en este momento. ¿Ah, sí? Bueno, entonces con mucho honor, sepan que te ve ciudad de su casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Maripir, que significa muchas gracias en lengua chana, que es una lengua que persiste hasta el día de hoy en el otro lado de la banda, pero que acá también, él sabe bastante de lengua chana. Maripir significa muchas gracias. Bueno, muy bien. Suena muy lindo, aparte. Un placer, ¿eh? Un placer. Un placer. No se me vaya, Yaguareté, que mandamos la pausa y nosotros ya seguimos con Ciudad Viva.